todas vosotras en este día y que el Ayuntamiento pues, me haya invitado a estar aquí. Y sí, hoy un poco la idea es que nos podamos cuidar, nos podamos mirar, nos podamos atender, parar y un poquito poner la atención en nosotras, ¿no? Que estamos siempre muy para afuera, muy en el hacer y no nos miramos, ¿no? No nos paramos. Entonces, bueno, los hombres estáis totalmente invitados, pero bueno, hoy vamos a centrarnos más en las mujeres, aunque lo que vamos a explicar también obviamente sirve para los hombres. Bueno, para empezar, os he puesto aquí una definición que a mí me parece muy sugerente, que es la que dice la Organización Mundial de la Salud, que habla de qué es la salud, ¿no? La salud es un estado completo de bienestar físico, emocional y mental y relacional. Y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Eso es súper importante porque siempre estamos como, no, si no me encuentro mal, es que estoy bien. Vale, sí, no te encuentras mal, vale, pero es que la salud es algo mucho más global, ¿no? Debemos sentir bienestar en todos los ámbitos, ¿no? Que solemos asociar salud al cuerpo, ¿no? No es como, no, la salud también es la emocional y nos olvidamos de esta salud, ¿no? Nos olvidamos de cuidar nuestro espacio emocional. Es como, sí, si nuestro físico está bien, ya tengo salud. Ya, pero te has preguntado emocionalmente cómo te encuentras, cómo estás, cómo te sientes. Bueno, esa definición es del 1948, pero nos olvidamos de que no solo somos un cuerpo, ¿no? Somos también emociones y también es muy importante la faceta relacional. Es muy importante que sintamos que tenemos un sitio en el mundo, ¿no? Que no estamos aislados, que tenemos una contribución, ¿no? Que formamos parte del grupo en el que nos encontramos. Si estamos aislados, tampoco vamos a sentir bienestar. Entonces, la salud, como os he puesto este gráfico, lo que vais a ver es que hay la salud física, la relacional y la emocional, y se relacionan entre ellas, ¿no? Aunque los separemos para estudiarlo, ¿no? O sea, pues las doctoras, los médicos, ¿no? Que se dedican a la salud física estudian el cuerpo, ¿no? Vale, sí, lo separamos y los psicólogos, psiquiatras, ¿no? Pues la emocional. Pero al final somos un todo. Es decir, si mi cuerpo tiene alguna dolencia, emocionalmente eso también me va a afectar, ¿no? Estamos integrados. Un ejemplo muy claro, ¿no? Si yo tengo un examen, ¿no? Estoy nerviosa, estoy impaciente y hay todas unas emociones que surgen, ¿no? ¿Mi cuerpo se va a quedar igual? No, mi cuerpo va también a tener una reacción fisiológica, ¿no? Pues bueno, voy a estar nerviosa, me van a sudar las manos, voy a tener taquicardia, igual se me suelta el estómago. Es decir, que ante una situación emocional, mi cuerpo reacciona, ¿no? Mi cuerpo le suceden cosas. Pero al revés, ¿no? Si yo también, imaginaros que tengo un ardor, ¿no? Tengo ardores y llevo pues meses con ardores, me encuentro mal. Vale, emocionalmente voy a estar bien. Probablemente no, probablemente me encuentre desanimada, con el ánimo pues agrio, me encuentre que no tengo ganas de hacer cosas, ¿no? Es decir, que está relacionado. Pero eso son situaciones puntuales, ¿no? Son puntuales. Imaginémonos en una situación de la muerte de un familiar, ¿no? Un familiar que queremos, que es importante para nosotros. Entro en duelo, empiezo a hacer un duelo, que es algo natural, es algo saludable. Durante este duelo, pues, estoy triste, lloro, tengo melancolía, tengo sensación de, bueno, pues esa pérdida, ¿no? Me afecta. Pasados esos 6 meses, ¿no? Que se considera más o menos lo que puede durar un duelo, imaginemos que yo no puedo, me quedo ahí atrapada en ese duelo, no lo puedo elaborar, ¿no? Se queda ahí enquistado, ¿no? Entro en una depresión, ¿no? Desarrollo una enfermedad que es una depresión. Y ya es un cuadro, ¿no? Ya entonces yo ya, pues mis síntomas pues son mucho más exagerados, ¿no? Me cuesta salir de casa, me cuesta incorporarme al trabajo, no lloro todo el día, ¿no? Cuando una persona tiene depresión, ¿qué le pasa a su salud física? ¿Qué le pasa? ¿Se queda igual? No. El sistema inmunitario baja muchísimo, entonces ¿qué pasa? Pues voy a coger más virus, me voy a enfermar, el sistema cardiovascular también se ve afectado, tengo insomnio. Es decir, que si no cuidamos nuestra salud emocional, es muy fácil, ¿no? Que caigamos enfermos físicamente. Entonces hoy, un poco el objetivo de hoy era
hablar de la importancia de la salud emocional, pero de las mujeres sobre todo. ¿Por qué? Porque las mujeres, aunque hombres y mujeres pues seamos iguales en muchas cosas, pero emocionalmente vivimos el mundo emocional muy diferente. Y hay, y no lo digo yo, hay muchos estudios que lo explican, que las mujeres tendemos a interiorizar las emociones negativas. A diferencia de los hombres, que son más de exteriorizar y externalizar, nosotros ¿qué hacemos? Nos lo tragamos o nos lo quedamos para adentro, ¿no? Eso explica que nosotras cuando enfermamos mentalmente, ¿qué tipo de trastornos tenemos? Depresión, ansiedad, estrés postraumático, son trastornos dentro de la esfera de lo afectivo, ¿no? Los hombres, en cambio, ¿qué hacen? Hacen más ante una situación, o sea, ¿qué tipo de enfermedad haría? Pues hacen más adicciones, ¿no? Consumo de sustancias, trastornos de impulsividad, trastornos de conducta. Es decir, que las mujeres somos especialmente susceptibles en todo lo que es el área emocional, ¿no? Además de que hay otros estudios, bueno, aquí si a alguien le interesa se lo puedo mandar, los estudios que he nombrado. Las mujeres somos más, también eso se explica porque funcionamos más con el hemisferio derecho, que es el que procesa las emociones, ¿no? Nosotros percibimos más las emociones negativas, las percibimos, las